Entonces, retomamos entonces las preguntas pendientes que surgieron de Génesis 6 y 11, que estamos denominándolo como el primer juicio universal. No que haya habido muchos, pero se le llama primero justamente para diferenciarlo del juicio final, que es el segundo. No ha habido otro más. Todos los juicios intermedios que la Biblia coloca no son universales, son muy localizados geográficamente o temporalmente. Entonces, pero al diluvio sí se le conoce como el primer juicio universal a causa del pecado humano y Jesús mismo lo compara con el juicio final. Cuando Jesús habla del juicio final, hace referencia también a los días de Noé. Entonces es por esto que le decimos el primer juicio final y el segundo, pero más conocido como el juicio final, el último, no va a haber otro después. Pero también queremos incluir como título no solamente el juicio, sino la misericordia de Dios, que junto con su juicio está su misericordia, nunca están separados. Y en la misericordia de Dios está el pacto de Dios con Noé. Entonces, podríamos de alguna manera con estas dos frases resumir estos capítulos de 6 al 11. Entonces, vámonos a cuáles fueron las 10 preguntas. Ya 8 les había yo enviado, pero hubo dos más que luego recordé y ahí las acomodé. La primera, ¿a qué se refiere la Biblia con la frase los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Aunque ya hemos comentado un poquito, lo vamos a retomar para dar ahí una respuesta y una posición personal. ¿Qué significan las palabras gigantes? En este caso, nefilim, que todas las traducciones lo traducen como gigantes, obviamente en la Biblia, y si tienen alguna relación con los Anunnaki. La palabra literal de Anunnaki es sumeria, no es hebrea, por eso aquí ya está la primera diferencia. Nefilim es hebreo, Anunnaki es sumerio, y Anunnaki significa hijos de Anu, que es el dios del cielo. Por eso a veces se le conoce como hijos del cielo. Ahorita vamos a ver cómo llegaron en nuestra época a relacionarlos, pero que desde aquí ya estamos viendo que son dos temas diferentes que por cuestiones de nuestra época los han ido vinculando. Entonces, Nefilim es hebreo, significa gigantes, y Anunnaki es sumerio y significa hijos de Anu o hijos del cielo. La tercera pregunta, ¿existieron los dinosaurios? ¿En qué época? ¿Sí? Yo creo que esta pregunta tiene que ver con si coexistieron con el ser humano o si desaparecieron todos con el diluvio, si después del diluvio se puede encontrar algún tipo de referencia de seres de este tipo, ¿no? Entonces ahí vamos a tocarlo. Luego cuatro, ¿qué significa la frase? Y se arrepintió Jehová. Esa no la había yo incluido en la lista que les envié, pero recordé que sí, ahí chequé que se suscitó la pregunta. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Qué significa esa frase arrepintió? Y más o menos unida, aunque está en otro capítulo, la frase y se acordó Dios de Noé. ¿Qué significa que Dios se acuerde? ¿Tiene que ver con la memoria o algo así? ¿O a qué se refiere la frase? Sexta, ¿a qué se refiere la frase mientras la tierra permanezca? Insinúa que no va a permanecer en algún momento o ese mientras que quiere decir y todo esto que conlleva, que de ahí surgen varias preguntas y justamente por deducción es a qué se refiere entonces el Nuevo Testamento cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, desde el Antiguo con Isaías ya se habla del tema. Eh, Cielo nuevo y tierra nueva, exactamente a qué se refiere esa palabra nuevo. Quiere decir otro diferente o el mismo pero renovado. 8. Si las leyes sobre los sacrificios iniciaron hasta la época de Moisés, ¿por qué Noé ofreció sacrificio desde antes y cómo supo él que debía hacerlo? O sea, prácticamente es de dónde sacó Noé que le estaba permitido hacer sacrificios si las leyes de los sacrificios llegaron hasta la época de Moisés, que ya las tenemos por escrito en Éxodo, número. Entonces aquí creo que la pregunta enfoca muy bien, como dando a entender, antes de Moisés, cada quien podía inventar su manera de acercarse a Dios o
exactamente por qué Noé sabía que eso tenía que hacer. Y va ligada a la siguiente, a la 9, que entonces, ¿en qué momento real iniciaron los sacrificios en todo el contexto de la Biblia, ¿no? De la historia bíblica? Última pregunta, además del pacto de Dios con Noé, que ya hemos enfatizado en la vez pasada, ¿cuántos pactos hay en la Biblia, digamos, en total, antes del nuevo pacto con Jesús, que es el que ya se le conoce como el nuevo pacto? Entonces, le repito, son bastantes, por eso dije yo, mejor le damos una pausa y ya continuamos el siguiente lunes, primero Dios, con los siguientes capítulos, porque además creo que son preguntas muy buenas, muy interesantes y no podíamos pasarlas desapercibido porque nos van a ayudar para toda la siguiente, para todo lo demás que viene de la Biblia. Son preguntas que están, creo yo, en la parte básica, fundamental de todo lo que viene en la narración de Génesis después de Éxodo. Quise recordar rápidamente para poderme yo también poner en contexto toda la narración de lo que leímos. Acuérdense, comienza el capítulo 6 con la corrupción universal, la maldad de los hombres, Dios decide destruir la humanidad y ahí es donde se hace referencia a los hijos de Dios y a los gigantes. Luego en la narración sigue que Noé es hallado, es el único hallado justo delante de Dios por pura gracia. Dice que ahí aparece la palabra gracia como el primer la motivación por la cual Noé es llamado y no al revés, es por gracia que Noé es llamado. Se describe a Noé como justo, ¿qué quiere decir que Noé sea justo? Es perfecto en sus generaciones. Ahí nos habla de la elección soberana de Dios. Él es el que elige a Noé para que realice esta tarea que va a encomendar. Luego encontramos, y es necesario notarlo, instrucciones detalladas acerca del arca, como dando a entender que esa atribución de definir el medio de salvación solo le corresponde a Dios. Hubiera sido interesante que Dios dijera, construyete un arca como tú consideres que es mejor para salvar a los animales. Pero cuando vemos que Dios especifica algo a detalle, lo que nos está dando a entender es que eso no queda en la inventiva humana, que bien podría Dios haberlo dejado sin problema, sino que se está refiriendo a que eso de lo que va a hablar requiere que Dios dé totalmente la revelación de cómo debe de ser para que pueda hacer cumplir el propósito para lo que sirve. Entonces aquí ya encontramos esto que para que recordemos así rápidamente, ¿cuándo hace Dios esto también? Cuando le revela el tabernáculo a Moisés, cuando lo del templo de Salomón. O sea, aquí notamos estos momentos en donde Dios especifica detalle por detalle, tamaño, forma y demás de algo porque va a servir como un punto clave en cuestiones de la redención. Y por eso es tan importante este capítulo. Vean todos los versículos que nos, que nos da la Biblia especificando el arca. Y aquí también notamos la respuesta de Noé, esta obediencia a cada detalle. Noé no se tomó la libertad creativa de hacerla a su manera, sino solo seguir completamente la instrucción que le fue dada en cuanto a la construcción del arca. Y también nos aclara la Biblia que él lo hizo así exactamente, muy relacionado cuando también a Moisés se le dan instrucciones de todo el tabernáculo. Y capítulos más adelante se nos va indicando que Moisés fue cumpliendo al pie de la letra cada indicación. Para nosotros podría ser tedioso leer dos veces la misma narración, pero cuando vemos que se nos dice la primera vez como instrucción y la segunda vez como obediencia, ya tiene sentido para nosotros leerlo dos veces, porque es para comparar que quien obedeció lo hizo exactamente así como se le indicó. Esa es la intención de la Biblia al poner dobles narraciones cuando hay una instrucción detallada para corroborar que a quien se le dio la instrucción lo haya hecho de manera exacta. Y eso es lo que encontramos aquí en estos pasajes de Génesis. Luego, obviamente, viene el diluvio, que es tanto juicio como renovación. Es tanto castigo por el pecado
pero también una nueva oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Cómo lo narra? Como una entrada en el arca, hay lo que dura y el diluvio y todo lo que queda devastado. También se nos habla de la espera y la paciencia en fe de Noé. Y se nos empieza a hablar después como si fuera lo que decimos la vez, le decía la vez pasada, un quiasmo, ¿no? Va entrando el texto, va entrando, llega a un clímax que va a ser el punto clave, que va a ser la frase, y se acordó Dios de Noé, y a partir de ahí viene el descenso de esta curva como que sube y baja, ¿no? Empezamos a ver el descenso de las aguas y otra vez la renovación de todo. Saliendo del arca viene el pacto de Dios con Noé y con toda la creación. Ya no es solo el pacto con un hombre, también Dios hace pacto con el cielo y la tierra y hay una bendición. El nuevo mandato que ahí se nos hace ver que Moisés es como un nuevo Adán, se les dan las mismas instrucciones. Una vez más confirmamos que la creación no paró por causa del pecado, sino continuó a pesar del pecado. Luego se da por primera vez la prohibición de comer sangre, ya empieza el tema de la sangre a cobrar notoriedad aquí, y también el establecimiento del arco iris como una señal, no solamente como un adorno, sino o como un resultado de la conjugación de varios elementos físicos o químicos. No, es una señal. Acuérdense que la Biblia va a narrar todo teológicamente. Para Dios es una señal de su pacto. Y así nosotros, a más de ver el arco iris en términos artísticos, en términos científicos, en términos como quieran, también le vemos ese aspecto teológico al arco iris, ¿no? Esa es la diferencia de cómo un creyente ve la realidad a como cualquier persona que no cree en Cristo ve la realidad. Luego termina la sección hablando del pecado de Noé y la maldición de Canaán. Sorpresivamente, yo no lo mencioné la vez pasada o no me acuerdo, pero sorpresivamente el que es maldito no es Cam, que es el hijo, sino el hijo de Cam, que se llama Canaán. Y esto también es sorpresivo porque, para comenzar, no es maldita toda la genealogía de Cam, solamente uno de sus hijos, Canaán. ¿Por qué hace esto Noé? Y por qué de alguna manera va a tener repercusiones después. Ahorita vamos a comentar también eso. No estaba en ninguna de las preguntas, pero va a surgir como un nuevo dato ahorita en lo que comentemos. Aquí viene la embriaguez de Noé, el pecado de su hijo Cam, el hijo menor, cómo Sem y Jafet, los dos mayores, actúan con más prudencia con su padre, y ellos son Sem bendito, Jafet engrandecido, y uno esperaría Cam maldito, pero ahí vamos a ver el detalle, no fue Cam, fue Canaán, el hijo de Cam. Y viene una maldición profética de Noé sobre Canaán. Recuérdense que estos elementos de bendición a Sem, de engrandecimiento de Jafet y de maldición a Canaán son de Noé. Y Noé es como el nuevo Adán. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Eh, Ahí vamos a encontrar el origen teológico. Quiero insistir mucho en esto para que no perdamos de vista que nosotros estamos recibiendo esta información de cómo Dios ve la historia humana y no está en ningún choque como el ser humano analiza y revisa y toma evidencia y toma registro de la historia humana. No debe de haber ningún tipo de complicación para nosotros, solamente son dos miradas, ¿no? La mirada teológica de cómo se originaron los pueblos en esa época, conocidos por Israel, ¿sí? O sea, en esta descripción se nos va a decir de todos los 70 naciones que Israel conocía, ¿de dónde surgieron? Pues de Noé, de sus tres hijos, y ellos van a hacer un recuento de qué nación venía de qué hijo. Y eso es lo que tenemos ahí. Justo el 70 va a ser importantísimo más adelante durante toda la Biblia, porque va a ser este representativo de 70. Creo que aquí ya nos va a dar un poquito de luz el por qué Jesús. Vean esta relación. Jesús se reunía con tres, luego con 12 y luego con 70. Dice que tres eran sus discípulos con los que más estaba cerca.
12 eran el total de sus discípulos, pero 70 andaban con él. Y vamos a ver este juego de 3, 12, 70, muy interesante, pero véanlo aquí en el Antiguo Testamento. ¿De dónde surge toda la humanidad después de Noé? De 3 hijos. Luego, ¿cómo se forma el pueblo de Israel? Con 12 tribus. Y luego, ¿cómo alcanza, digamos, Israel a conocer a todas las naciones de su época? Son 70. Entonces, son simbólicos estos números para dar a entender, digamos, toda la humanidad, todas las tribus y todas las naciones, ¿no? Eh, También nos va a hablar aquí de teológicamente cómo se dio la expansión territorial de esas naciones y cómo se dio la diversificación lingüística, teológicamente hablando. Y por último, tenemos ya para terminar esta sección la rebelión de Babel y la confusión de lenguas, que va a ser en el Antiguo Testamento un punto negativo, pero ya aquí en Babel vamos a ver que Dios, pudiendo haber efectuado otro juicio universal porque el pecado había subido también a lo alto, ya había decidido anteriormente ya no volver a hacer un juicio universal, solo hizo algo temporal, bien ubicado geográficamente, y no los destruyó, los esparció. Entonces aquí ya vemos de un capítulo a otro cómo Dios está respetando lo que estableció en el pacto con Noé, pero no está dejando pasar el pecado, pero su manera de efectuar ese juicio ha cambiado justamente por el pacto que ya había hecho. Entonces, como de alguna manera el pacto para Dios es la manera en cómo aquel a quien se le hace el pacto puede vivir confiado en Dios, porque Dios nunca será infiel a su pacto. Entonces, pero tampoco él puede dejar pasar el pecado. Entonces, el ser humano va a ir entendiendo poco a poco cómo Dios va a tratar con el pecado, porque no puede dejarlo pasar, pero al mismo tiempo ir manteniéndose fiel a su pacto. Y esto va a ser toda la narrativa de la historia del pueblo maravillosa de cómo Dios trataba con el pecado, pero sin destruirlos totalmente, pero siendo fiel a su pacto, pero a pesar de su rebeldía. Todas estas cosas tan interesantes que vamos a ver como una combinación es justo por esto que estamos viendo ya en Babel. Él es fiel al pacto, pero tiene que tratar con el pecado que se acaba de cometer. Y es así como vemos esta situación de Babel, es el proyecto humano de la autosuficiencia y el orgullo. No era mal construir una ciudad, lo que estaba mal son los motivos por el cual lo hacían. Ya lo habíamos comentado esto cuando vimos que Caín fue el primer constructor de ciudades y que de ahí, de su línea, salió la música, la ganadería, la herrería, y dijimos, no es que eso sea malo, no caigan en ese juego, porque ya he escuchado a muchas vertientes teológicas ver eso como que es del diablo, no es por ahí la narración bíblica, al contrario, la Biblia lo que está diciendo es que ellos, a pesar de vivir alejados de Dios, siguen reflejando su imagen, no total ni completa, distorsionada, pero aún la creación sigue viva en medio del pecado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Dios no está aquí juzgando la ciudad, está juzgando la intención. Querían llegar al cielo, querían hacer algo sin Dios. Y entonces ahí es donde está el problema. Por eso la Torre de Babel va a simbolizar cuando los pueblos se unen con un propósito armónico, pero sin Dios. Ahí es donde está el peligro. Entonces, pueblos pueden unirse para algo, pero cuando Dios no está en la ecuación, eso va a ser altamente peligroso y Dios va a actuar en medio de eso. Contrario a Babel está el Pentecostés. Si en Babel Dios eh, hizo que las lenguas se diversificaran, justo en Pentecostés después de Cristo, el motivo por el cual se reúnen las 70 naciones son justamente por el Evangelio de Cristo para que lo conocieran. Y Dios permite que los apóstoles hablen en lenguas para que todas las naciones oigan el Evangelio. Entonces ahí es digamos, es el contra o el antitipo de lo que es Babel. El Pentecostés nos viene a narrar un nuevo inicio, pero ahora Dios bendiciendo la unidad en Cristo. Aquí Dios rompiendo el plan del pueblo, aquí en Babel, rompiendo el plan del pueblo y expandiéndolos por toda
por toda la tierra, porque la unidad que ellos pretenden es sin Dios, obviamente sin ningún elemento de fe, pero además con la intención de no cumplir el mandato de Dios de extenderse a toda la tierra. En cambio, acá en Pentecostés, además de que Dios usa justamente este repartir de lenguas para que conozcan el Evangelio, también les da la indicación de que vayan por toda la tierra y anuncien el Evangelio. Entonces ya estamos viendo las conexiones que tiene esto con todo el Nuevo Testamento. No son historias aisladas. Ya vemos que Génesis, desde el principio, todo está conectado con el gran plan de Dios. No son historias solamente entretenidas para que los niños hagan un bonito dibujo, sino son historias cargadas de muchos elementos importantes en el plan de redención. ¿Cómo termina esta sección? Con la genealogía que va desde Sem, el hijo bendito de Noé, hasta Abraham. Justamente, ¿qué quiere mostrarnos Dios en esta genealogía? Que él, a pesar de que después de este primer gran juicio, el ser humano siguió pecando, él, por su pacto, va a preservar una línea, una genealogía, a fin de que haya ese descendiente que él prometió a la salida del Edén, que tendría que aplastar a la serpiente en la cabeza. Entonces Dios se guarda para sí una simiente, una línea, una genealogía, a pesar de que ni con el castigo del diluvio el ser humano dejó de pecar y el mal se siguió extendiendo. Ahí vemos una pequeña línea que ya nos llega hasta Abraham. Y a partir de Abraham es que va a iniciar otro juego, otro movimiento, digamos, de la narrativa, otro capítulo en donde ya Dios va a iniciar todo con un hombre, así como con Noé, pero la diferencia es con un hombre sacado de en medio de todas las naciones y que va a iniciar algo nuevo sin destruir nada a Dios. En cambio, con Noé inició con un hombre después de haber destruido todo. Con Abraham va a iniciar Dios un nuevo pueblo a partir del caos, ¿sí? Entonces son parecidas las narraciones, pero sí hay bastantes diferencias. Así termina esta sección. Y entonces ahí es donde vamos a entrar. Esto se los dejo ahí, acuérdense que al final les voy a enviar en la presentación las 5 versiones que les he estado enviando. Hay una forma de irlas comparando, sobre todo en esos versículos complicados. Por ejemplo, 6.2, que habla de los hijos de Dios, cómo lo maneja cada versión. Aquí está la tabla comparativa. Incluí aquí el texto en hebreo, aunque no leamos hebreo, pero solamente para referencia de que siempre se intenta en cada versión, en cualquier idioma, compararlo con el original hebreo. Siempre es la mejor forma de que nuestra traducción podamos decir que nuestra traducción sea más fiel o menos fiel. Entonces, vemos que aquí las 5 traducen como hijos de Dios. Entonces, el problema no está en la traducción, el problema está en la interpretación, que es lo que en la respuesta que vamos a dar. Luego el tema de los nefilín, tal y como aparece, todos ponen gigantes, excepto la nueva traducción viviente que pone raza de gigantes, que no es lo mismo. Pero en su generalidad, ya aquí podemos notar que hay una unidad en cuanto a traducir la palabra nefirín y la mayoría gigantes, ¿no? Otro dato interesante es que, bueno, lo vamos a ver más adelante, que ninguna le pone categoría de bueno o malo a los nefilín, solamente los mencionan como nefilín, pero no tienen ninguna categoría de si son buenos o son malos, porque prácticamente en la actualidad todos leen nefilín y piensan ángeles caídos con el diablo y un montón de cosas. No, aquí en el texto tal cual no tiene ninguna connotación, solo habla de gigantes. El problema que tenemos entonces no es de traducción, es de interpretación. ¿Qué significa gigante? ¿Sí? Luego viene la parte de que Dios se arrepintió. Vean aquí lo interesante de hacer comparaciones con varias versiones. La Reina Valera 60 dice, se arrepintió Jehová. La versión internacional dice, le dolió al Señor. La nueva traducción viviente dice, al Señor le dolió. Dios habla hoy, dice, le pesó al Señor. Y la Biblia de las Américas dice, se arrepintió el Señor. Es decir, esta sí es una palabra que cuesta trabajo traducir al español. Aquí no solamente tenemos que ser
pues por supuesto ayudados con gente especialista en cuanto a entender bien la traducción, porque las mismas traducciones que tenemos nos dicen varias ideas y parece difícil conjuntarlas todas, pero también es donde necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Aquí es la parte tanto técnica, científica, como la parte espiritual, donde necesitamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a guiar a que veamos este texto a la luz de toda la Biblia y no lo saquemos de contexto. Que no interpretemos una palabrita en contraposición a todo lo que la Biblia dice. Y entonces es aquí donde tenemos que siempre hacer este va a ser interesante cuando toquemos ahorita la pregunta de qué significa que Dios se arrepintió. Lo mismo este tema de que Dios no volverá a maldecir la tierra, pues prácticamente todos dicen lo mismo, no hay problemas de traducción, Dios no volverá a maldecir la tierra, porque ya la había, acuérdense que cuando el pecado de Adán dijo, maldita será la tierra por tu causa, y aquí está diciendo Dios, ya no, ya aquí la tierra, como eh, no sé si puedo atreverme a decir, o sí me voy a atrever a decirlo, pero tengan cuidado con lo que voy a decir. Podría ser algo así como que la tierra fue maldita con Adán y ya cumplió esa maldición al haber sido totalmente cubierta por el agua, como si no hubiera existido, como que si la tierra ya hubiera pasado por esta descreación. Acuérdense que cuando Dios creó la tierra, le dijo a las aguas, sepárense, y de ahí surgió la tierra. Es como si con esta acción de volverla a cubrir, la tierra hubiera cubierto o cumplido esta maldición y ahora Dios dice, no volveré a maldecir la tierra. Es una manera en como yo intento ver estas palabras, pero vean que no hay ningún problema con la traducción. Luego aquí que la maldición recae en Canaán y no en Cam. Todas coinciden en eso. No hay ningún problema de traducción que alguien diga, no es que aquí se equivocaron y era para Cam, pero pusieron Canaán. No, ninguna traducción es diferente. Todas dicen que fue maldito, fue Canaán. La interpretación entonces es la que va a diferir. ¿A qué se refieren? ¿A Canaán, el hijo de Cam, o a Canaán, la tierra? ¿Qué fue lo que Dios maldijo aquí? Luego sigue una frase que también ahí se menciona en 10:25 que dice que le pusieron a un hijo Pelec porque en su tiempo se dividió la tierra. Y vean aquí la diferencia. Aquí nos ayuda a las varias traducciones a entender qué significa dividir la tierra. Y es, la Reina Valera 60 dice que fue en los días de Pelec que se repartió la tierra, es decir, como que todos se extendieron para todos lados. O sea, cuando Pelec, el de la línea de la genealogía, nació, ese fue el momento, digamos, cronológico en que todos se empezaron a dispersar. Luego dice la nueva versión internacional, porque en su tiempo la tierra fue dividida. Obviamente no se refiere a que se partió la tierra como si hubiera habido un terremoto, porque aquí la nueva traducción viviente nos dice, porque en ese tiempo la gente se dispersó. Dios habla hoy, nos dice, porque en su tiempo se dividió la tierra, y la Biblia de las Américas, porque en sus días fue dividida o repartida la tierra. Entonces vean cómo nos ayuda el tener varias versiones para que no caigamos en un exceso a la hora de entender el texto tal cual y luego a la hora de interpretarlo. ¿Cuál fue el pecado en la torre de Babel? Edificar una ciudad y una torre, construir la ciudad, construir la ciudad, construir, sí, pero el pecado en sí no era la construcción de la torre, sino que lo estaban haciendo sin Dios, como ya les comenté. Y por lo último, ¿por qué Dios confunde el lenguaje humano? Y la frase que Dios utiliza en Reina Valera 60, porque el pueblo es uno. Es decir, están unidos, pero no para lo que deben de estar unidos. Nueva versión internacional dice, porque todos forman un solo pueblo. Nueva traducción viviente, todos hablan el mismo idioma. Vean cómo cada traducción nos va ayudando a entender un poquito más. O sea, se están entendiendo todos, pero para lo malo. Todos son un solo pueblo y todos forman un solo pueblo. Entonces aquí lo que está cuestionándose es la unidad sin Dios y que se va a romper, les decía yo en Pentecostés, cuando ahí se da la unidad por medio del Espíritu, pero en Cristo. Bueno, solo quería mostrar, esto quizás no era necesario, pero lo quise mostrar para que vean la importancia que tiene revisar varias versiones, que nos va a ayudar bastante a esas palabras o frases un poco extrañas que de repente podemos malentenderlas. La primera intención la primera acción que debemos de tomar cuando haya una palabra como esa, si se arrepintió Jehová o palabras raras, vean otras versiones
para que les dé un poco más de luz a qué se refiere y ya después checar la interpretación. Entonces, esto se lo voy a enviar, ¿sí? Por ejemplo, las versiones difieren en cómo se traduce esta palabra en hebreo. Uno la traducen como dividida, repartida o dispersada. Aquí nomás hablé de uno, ¿no? Y así, de las mismas cosas que acabo de mencionar, aquí les pongo un resumen en qué coinciden y en qué no coincide cada versión. Solamente es como un primer análisis que cualquier estudiante de la Biblia que no sea experto lo puede hacer hoy, gracias a Dios que tenemos a un clic de distancia cualquier versión. Es una ventaja que yo quiero hacerles ver que la tenemos los que vivimos ahorita sobre el planeta Tierra. Nunca antes en la historia se había podido hacer esto en un clic. Nosotros ahorita le decimos a cualquier inteligencia artificial, oye, dime qué dice tal versículo en esta versión, y enseguida nos los da. Y es una ventaja, una herramienta de verdad loable que tenemos, y los que sabemos la importancia que tiene la Biblia podemos utilizarla con más efectividad. Bueno, ahora sí, bueno, aquí tenía yo unas respuestas primarias, digamos así como de forma así rápida, pero vámonos a la parte ya directa de cada una de las preguntas. ¿A qué se refiere la frase de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que fue la primera pregunta? Hay una primera respuesta, que es la más antigua y la que muchos adoptan, que es lo que se conoce como la interpretación angélica. Es decir, que los hijos de Dios son ángeles caídos o seres celestiales que tomaron forma humana y tuvieron relaciones con mujeres. Eso desde la antigüedad se cree, no es nuevo. No vayan a pensar que eso es parte de ahorita de las teorías de conspiración. No, eso muchos padres de la iglesia así lo entendían, gracias a un libro que fue muy famoso antes de que Cristo naciera, que es el primer libro de Enoc. Fue un libro muy difundido en la época, muy amado por las personas. Algunos lo comparan como en nuestra época. No sé si han tenido oportunidad de leer El progreso del peregrino, que para muchos es el libro más leído después de la Biblia en el ambiente cristiano. No sé si valga la comparación, a lo mejor estoy exagerando, solamente por decir que en esa época el libro de Enoch era un libro muy querido, muy amado, muy leído, pero que después se dieron cuenta de que no era inspirado. Entonces era un libro, era una herramienta, pero no era parte del canon. Pero eso fue hasta después que lo definieron. Mientras tanto, era tan apreciado ese libro que en el libro de Enoch ahí especifica que sí, que estos hijos de Dios son ángeles caídos, son 7 ángeles que vinieron y se tuvieron relaciones con las mujeres y que les enseñaron un montón de técnicas, ciencia, magia y demás, y por eso los descendientes de Caín pudieron avanzar tanto. Bueno, hay un montón de teorías que hay que no me voy a detener en ellas, pero esa es la razón por la cual es tan fuerte esta teoría, ¿no? Y ha sido constante en la historia de la iglesia, siempre ha estado presente, no es nueva. Ahora, parece ser que Judas y Pedro mencionan este libro de Enoch no como canónico, sino como referencia de que él escribió algo, y justamente lo que Judas y lo que Pedro explican parece tener relación con esta idea de ángeles caídos. Sin embargo, los que ya pasamos por Judas y Pedro en la anterior etapa, pues ya analizamos que ellos van a hablar de, se están enfocando a otra cosa más que exactamente a los ángeles caídos. Pero bueno, a lo que voy es que si alguien opta por esta respuesta, yo no estoy en esta posición, pero si alguien opta, tampoco es nada grave. Tiene sus problemas, por ejemplo, cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, y que se está haciendo referencia en que ellos no se pueden reproducir. Los ángeles, la misma cantidad de ángeles que Dios creó desde el principio es la misma que continúa, diferente al ser humano. Bueno, en medio de estas, digamos, obstáculos que hay para aprobar completamente esta posición, pero en nada afecta el que veamos, cuando vean que el creerla y defenderla está afectando la parte central del Evangelio, mejor yo la tomaría esta como una idea hasta terciaria, no es fundamental en el texto, pero sí hay que
Recuerden que les dije, el hecho de que sea secundaria o terciaria no significa minimizarla y no hacerle caso. Hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que tener una respuesta y hay que tener una posición. Entonces, para esta postura, los gigantes surgieron de la unión de estos ángeles caídos con los hombres. Ellos así lo entienden. Yo leyendo Reina Valera 60 específicamente, me da a entender que no, que ya había gigantes antes de que se diera esta unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. No sé si ya checaron bien ese texto de Génesis 6:4. Nos da a entender claramente que ya existían y que a partir de la unión siguieron existiendo otros gigantes, pero no dice que a partir de la unión empezaron a haber gigantes. Eso, por eso les repito, es un asunto de interpretación y esa sería la primera postura. La segunda postura, que es a la que yo más me adhiero, es una interpretación más, no literal, lineal, o sea, va en línea con todo lo que venimos hablando de las dos genealogías que ya se nos presentaron anteriormente, de la de Caín y la de Seth, en línea con esto que se viene escribiendo, y es la posición más común de la iglesia protestante que surgió en el siglo XVI, a partir de la Reforma, es la que más se ha adoptado como la más apegada en línea a la narración que se viene dando. Y se refiere a que los hijos de Dios son los descendientes piadosos de Seth, que en unos capítulos anteriores dijo, los hombres empezaron a invocar a Dios. En contraposición con los hijos de Caín, que prácticamente termina la narración hablando de Lamec en una oposición frontal a lo que Dios había dicho, ¿no? Entonces, la interpretación a la que yo me alineo es esta: los hijos de Dios son la línea de Set, las hijas de los hombres son la línea de Caín. Se empieza a dar ahí un matrimonio desigual porque eran muy hermosas, dice el texto, las hijas de los hombres. A los hijos de Dios les empezó a llamar la atención, se dan estos matrimonios y surgieron estos hijos, mitad creyentes, mitad incrédulos, o en esta ambigüedad de la fe, de si Dios, el Dios de la línea de Sed o el que venía trayendo la línea de Caín, Lamec y demás. Entonces, creo yo que podría estar sin caer en estas, sin minimizar la postura anterior, pero sin caer en una interpretación sobrenatural de lo que se está narrando, sino solamente manteniendo la línea narrativa. Creo yo me apego más a esta. Y entonces, porque aquí la Biblia está preocupada desde Génesis 3 de que veamos al leer cómo Dios va preservando la línea del pacto y cómo debe de ser protegida, cuidada, resguardada y no contaminarse. Y es por eso que creo que esa es la interpretación a la cual yo más me alineo. Hay otra interpretación, es la interpretación, se llama sociopolítica, para dar a entender que esta palabrita nefilim no siempre se traduce como gigantes en cuestiones de estatura, sino de gigantes en cuestión de posición o estatus. Y sí, a veces la palabra se usa para referirse a gente con alto rango o alto perfil, o muy valientes o grandes gobernantes, y reyes incluso muy poderosos. Entonces, esta es otra tercera interpretación que también ha tomado fuerza últimamente, no está tampoco del todo mal, les vuelvo a insistir, ninguna de las tres, pero yo ya les comenté a cuál me apego. Entonces aquí creo yo que con esto más o menos, podríamos tener una referencia de por dónde nosotros decidir. Y la conclusión que podríamos dar de esta pregunta es, desde mi perspectiva, la interpretación preferida es la segunda. Los hijos de Dios son los descendientes fieles de Seth y las hijas de los hombres son las descendientes impías de Caín. Esta mezcla provocó la degeneración espiritual de la humanidad que culminó en el juicio del diluvio. Tomando esta postura, se refuerzan temas centrales como la importancia de la fidelidad en el matrimonio entre personas que pertenezcan al mismo pacto. Dos, las consecuencias cuando el pecado persiste y no se aleja uno de él. Y tres, el juicio de Dios como respuesta a la corrupción moral generalizada. Entonces, digamos que aquí, si seguimos la línea de lo que se viene hablando desde Génesis 1, veremos que sí hay esta preocupación por mantener el mandato cultural de Dios que tiene que ver
con la familia, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con los hijos y toda la descendencia, justo por la promesa hecha de que la simiente de la mujer este, acabaría a la serpiente en la cabeza. La segunda pregunta, ¿qué significa la palabra gigante en Nefilim? Pues ya comentamos un poquito de esto, es y si tienen relación alguna con los Anunnaki, hijos del cielo. Ya les di un primer acercamiento. Nefilim y Anunnaki a menudo hoy son confundidos con teorías modernas pseudo históricas, pero no son históricas. O también son usadas para las recientes teorías de conspiración tan famosas en Internet, pero en realidad provienen de contextos completamente distintos, tanto en el origen de las palabras como en el significado de ellas. Vamos a ver un poquito esta diferencia. Nefilín, el origen de la palabra es hebrea, aparece en Génesis 6 y curiosamente vuelve a aparecer en Números 4 después del diluvio. Ya con esto tienen un poquito ustedes de idea de por qué es más entendible decir que los gigantes no fue precisamente resultado de la unión, porque también siguieron existiendo después. El detalle es que la etimología de la palabra hebrea significa caer. Y de ahí es donde a alguien se le ocurrió pensar ángeles caídos. Pero caer no solo se refiere a caer del cielo, sino también, recuerden qué dijimos cuando Adán y Eva pecaron, la caída. Es decir, cuando el hombre cayó de la gracia de Dios a causa de su pecado. Entonces, no siempre caer significa algo que viene de otra esfera, sino a veces es que ya no están, o en este caso el hombre muerto espiritualmente cayó de esta posición importante y especial que Dios le había colocado en el Edén. Entonces, creo yo que no necesariamente se relaciona con los Anunnaki, y vamos a seguir hablando de esto porque en la Biblia se refiere a los hijos de Dios y los hijos de los hombres que tuvieron este acercamiento y salieron unos nefilín, pero nos da a entender que ya antes también habían otros. O sea, no son exclusivos de esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, sino que ya existían. Vuelvan a leer el texto de Génesis 6:4 y se darán cuenta que da a entender que ya habían antes estos gigantes. Y vuelvo a repetir, ni siquiera la Biblia aclara, solamente dicen que era gente muy poderosa, de gran renombre, pero no aclaran si eran malignos y se menciona que existieron tanto antes como después de esta unión. No le dan ni categoría moral, solamente los mencionan, pero después cuando hablan de este momento de que la maldad era de continuo, es cuando Dios va a emitir este juicio sobre todos, no solamente sobre los gigantes. Los Anunnaki, ¿quiénes son? El origen de la palabra es mesopotámica, o sea, toda la región. Cuando oigan Mesopotamia, Sumeria, Acadia, Babilonia, toda esta región es la misma. Es como cuando decimos Tenochtitlan, Nueva España, México, son la misma región con nombres diferentes según pasaba el tiempo. Entonces, esto viene del sumerio y significa los de la sangre de Anu, y es traducido Anu como el dios del cielo, por eso eran conocidos como los hijos del cielo o hijos de Dios. ¿Qué sucedió? Que eran un grupo de deidades, según la mitología sumeria, que eran considerados dioses del inframundo, y ellos crearon la humanidad y la crearon para que fueran siervos de los dioses. Recuerden que ya hemos comentado estas ideas que habían de que los seres humanos el único propósito eran ser esclavos porque incluso fueron creados con la sangre de los dioses perdedores. Entonces, al parecer, estos Anunnakis son los que crearon a los seres humanos en la mitología mesopotámica. Se encuentra en textos muy antiguos, como el Enuma Elish, el Atray, eso ustedes lo pueden checar en la epopeya de Gilgamesh, que es muy famosa también. De los textos más antiguos de la humanidad son estos, y, y ahí pueden notar, es por esto que hubo un momento en que alguien unió estas dos narraciones y dijo, estos Anunnaki que mencionan los mesopotámicos, son los que menciona aquí Génesis 4. Hubo una persona que hizo ese vínculo, pero contextualmente, históricamente y literariamente son dos narraciones totalmente diferentes. Y lo que podemos decir es que
¿Qué relación hay entre Nefilim y Anunnaki? Ninguna, ni teológica, ni histórica, ni nada. Son dos narraciones diferentes. Los Nefilim son personajes bíblicos, son mencionados brevemente y son envueltos en cierto misterio porque no es lo más importante de la narración. En cambio, los Anunnaki son dioses politeístas sumerios que son parte de una cosmovisión completamente diferente y son mencionados, o sea, son personajes importantes de la narración. Para nosotros los nefilim son personajes secundarios o hasta terciarios, no son la parte central de nuestra relación. ¿Por qué los han relacionado actualmente? Porque hubo un hombre, un antiguo astronauta llamado Zecarías Mitchim, ahí les puse el nombre para que ustedes lo busquen si quieren, y él afirmó sin evidencia académica que los Anunnaki eran realmente extraterrestres que crearon al ser humano mediante ingeniería genética y algunos inmediatamente identificaron estas ideas de este astronauta con los nefilim de la Biblia. Mezclaron mitología, ciencia ficción, reinterpretaron textos antiguos, pero esta relación no tiene ni base histórica, ni filiológica, ni teológica seria. Entonces ya es parte de lo que se conoce hoy como teología ficción, ¿no? Parece teología, pero es más bien ficción. Entonces, aguas con esto. Qué bueno que surgieron las preguntas porque sí está de moda. En todos lados van a encontrar videos que habla de Nefilim o Anunnaki como si fueran lo central en el texto, ya vimos que no, pero como si estuvieran relacionados, que también ya vimos que no. Tercera pregunta, ¿existieron los diccionarios, perdón, los dinosaurios? ¿En qué época? Bueno, otro tema bastante bueno, pero no podemos perder de vista. La Biblia no menciona directamente a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque esa palabra es reciente, ni siquiera existía en la época bíblica. Fue acuñada esa palabra en el siglo XIX y muchos cristianos, especialmente aquellos que leen Génesis de manera literal, consideran que la Biblia sí da evidencia indirecta de la existencia. Veamos cuáles. Hay al menos dos ejemplos en la Biblia que podrían insinuar que se está hablando de seres de estas dimensiones y que están conviviendo en la época de los seres humanos. El primero es Behemoth, que está en Job 40, y dice tal cual el texto: He aquí ahora Behemoth, del cual hice como a ti, come hierba como buey, su cola se mueve como un cedro. A este animal que Job lo está mencionando como que Dios lo creó y tiene esta capacidad y su cola parece un árbol, un cedro. Algunos lo han relacionado con el saurópodo tipo brontosaurio, que es este que vemos aquí, que es come hierba y la cola es muy, muy fuerte, ¿no? En algunos momentos dijeron, no, más bien parece como un hipopótamo o un elefante, pero al hablar de la cola, que se mueve como un cedro, pues la colita del elefante es tan chiquitita y la del hipopótamo ni me acuerdo si se le ve o no. Pero muchos lo han relacionado con probablemente este tipo de dinosaurio, muy famoso y muy conocido, pero eso intentando buscar en la Biblia algo que se le parezca. Pero vuelvo a insistir, la Biblia de manera directa no habla porque el tema ni existía, nadie hablaba de eso, pero sí habla al menos de dos seres muy grandes, muy fuertes. El otro es Leviatán, que también está en Job, curiosamente en Job. Acuérdense que el libro de Job podríamos leerlo cronológicamente junto con Génesis, porque Job existe precisamente en la época incluso antes de Abraham. Aunque es una lectura poética paralela, pues aunque sea poesía, y hay que leerlo como poesía, no como narrativa, menciona elementos de esta época muy antigua. Entonces dice, sacarás tú al leviatán con anzuelo, o sea, están hablando de un animal del mar que es imposible sacarlo con un anzuelo. De su boca salen hachones de fuego, chispas de fuego brotan. Entonces vean, esta descripción que hace Job da a entender hasta un medio dragón, medio tiburón, medio no sabemos qué. Algunos lo han relacionado con quizás era más bien una figura metafórica que usó Job
justo porque el libro de Job es poético. Entonces, tenemos que leer cada libro de acuerdo a su contexto. Entonces, unos queriendo acuñar la idea de que sí es posible que hayan convivido con los seres humanos, lo han relacionado con el plesiosaurio, un animal del agua con grandes aletas y demás, pero que tenía cabeza así, como dragón o algo parecido. No sé, yo no soy muy experto en dinosaurios, solo busqué la información para que veamos que si uno se coloca en esta posición intentando decirle a la Biblia lo que queremos que diga, pues es probable que encontremos argumentos, pero hay que cuidar porque puede ser que no sean con mucho sustento, al menos teológico. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia va a enfatizar teológicamente los temas que considera importantes y necesarios, no eliminando los demás temas, pero no considerándolos como su punto focal de atención. Entonces, creo yo que ni podemos desechar las ideas, pero tampoco asegurarlas como que así son. Entonces, tengamos cuidado con esto, solo que se lo presento para que vean que sí hay varios que están muy comprometidos con esta interpretación y lo están haciendo, ¿no? Ahora, a la hora de definir cuál es nuestra posición teológica de si existieron, en qué época, si fue antes del diluvio y con el diluvio desaparecieron, o existieron después del diluvio porque Job vivió después del diluvio, entonces aquí va a depender de cuál es nuestra postura en términos de la creación, que ya lo analizamos cuando vimos Génesis 1. Hay dos líneas creacionistas en la interpretación. Las dos creen que Dios creó todo, Dios sustenta todo, Dios puso leyes a todo y Dios continúa vigilando su creación día por día, no la dejó funcionando y ya. Pero de estas dos líneas hay una que se llama el creacionismo de tierra joven, que creen que cada día descrito en el Génesis corresponde a un día de 24 horas y por lo tanto se puede sacar la cuenta de cuántos años tiene la Tierra y los dinosaurios fueron creados el sexto día junto con el hombre y entonces sí convivieron y no tienen mucho tiempo y se extinguieron en el diluvio y todo esto, ¿no? Obviamente son deducciones que en cuestiones de argumentación pues no van a ser totalmente sólidas, pero hay gente que tiene esta posición y es respetable. La otra posición, que también es respetable, es la del creacionismo de tierra antigua, en donde aquí se abren dos también. Una que dice, los días de Génesis no corresponden a días de 24 horas, pero sí a días teológicos. Dios es el único que sabe qué tiempo tenían cada uno. Algunos dicen, son las etapas, son las eras. No podemos asegurar absolutamente nada. Ya vimos que de alguna manera el esquema de Génesis no está queriendo apuntalar 24 horas, sino solamente ir describiendo que Dios es ordenado y que va poniendo vida en cada situación y que Dios tiene un plan y que el plan lo desarrolla de una manera progresiva, no de un golpe. Entonces, la intención de Génesis 1 es otra, pero ya queriendo buscar la respuesta a esto, pues está el creacionismo de tierra antigua donde dicen que este, eh, cada día es de eras de millones de años, así que ensambla perfectamente con lo que la ciencia dice que la Tierra tiene millones y millones de años y no le ven ninguna complicación a una y a la otra, y también es respetable. Pero está el otro que se llama creacionismo evolucionista, que hacen una combinación entre la teoría de la evolución y la teoría de la creación, y entonces también es interesante porque no es que, voy a enfatizar, la teoría de la evolución se puede entender de muchas maneras. Obviamente la que llega a nuestra mente es el hombre viene del mono, pero no es la única que hay. Hay un montón de teorías de la evolución, aunque esa sea la más conocida, famosa o difundida. Más bien se refiere a esta idea de que cómo las especies van cambiando. Entonces, está la macroevolución que cree que las especies pueden cambiar de especie a especie. ¿Sí? Y ahí es donde entra la idea de que el mono era mono y se fue a ser humano. Pero también hay una tendencia, una idea más bien también corroborada que se llama la microevolución,
en donde las especies sí han ido cambiando dentro de su misma especie. Entonces, yo les sugeriría aquí en este tema, ni, ni, ni traten de herejes a los unos ni a los otros, es un tema que no es el punto central. Mantengamos firme la idea de que Dios es creador y sustentador de todo lo que es y que nos ha dado estas semillas de revelación para que nosotros reconozcamos quién creó todo, pero que un día descubriremos perfectamente todo como fue hecho. Ahorita solo lo que necesitamos para entender todo el plan de redención es nunca ceder a esta premisa principal que Dios es el único creador y creó todo ordenadamente en un espacio de 6 días. Entre paréntesis, pónganle ustedes días según como lo interpreten, pero fueron 6 días, así está revelado teológicamente, y que nosotros creemos en esto porque es la visión que Dios nos ha revelado, aunque la ciencia siga intentando ver cómo sucedió todo esto, y nos vamos a maravillar el día que estemos con Dios y veamos cómo todo fue, y que todo lo que Él nos ha revelado así es, y que lo que la ciencia ha descubierto en muchas cosas coincidirán y en otras cosas se quedarán cortas o lejos. Pero vean que lo que nosotros estamos intentando es ver teológicamente cómo es la realidad y para eso es que nos está ayudando en la Biblia. Entonces, si nos vamos con esta segunda posición, la extinción no está asociada para nada con el diluvio, sino pudieron haberse extinguido antes o incluso después. No hay manera de definir si, porque qué tal si también si estaban, si entraron al arca con Noé, pero con el tiempo no aguantaron y por la cantidad de tamaño o por su reproducción o por su adaptación y murieron. Entonces, no hay manera en esta segunda posición de definir en qué momento desaparecieron, pero claro que hay evidencia de que sí existieron. Entonces, la primera pregunta es si existieron, yo diría sí. ¿En qué época? No sabría yo. No podemos saber si convivió con el hombre o no, pero seguiremos en esto. Pero teológicamente sabemos que cualquier criatura que ha existido sobre la tierra es creada por Dios. Y Job nos corrobora que aún estos seres grandiosos y temibles también son de Dios, como cuando vemos el gran león o el gran tiburón, nosotros sabemos que son animales terribles y temibles, pero son criaturas de Dios. Entonces, no perder de vista esto. ¿Qué significa la frase? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué significa? Con esta voy a terminar esta primera sección para dar lugar a una pausita y ya le continuamos hasta donde podamos. Primera, hay una interpretación literal. Esa para nada es la del texto, pero se las voy a comentar para que sepan que existe. Los que dicen que Dios, es creador, pero que Él dirige la creación tipo prueba y error, como que va intentando y va probando y esto le funcionó y no le funcionó y cuando algo no le funciona, Él pone otro plan y esto pues para nada es lo que la Biblia indica. Sin embargo, hay quienes optan por esta posición, yo para nada la contemplo, se las quise comentar para que vean, sobre todo porque hay textos claros en la Biblia, en Números 23 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podría parecer una contradicción, porque aquí dice que se arrepintió y acá, pero si entendemos bien la palabra, verán que no hay contradicción. Luego Malaquías dice, yo Jehová no cambio. Y por si fuera poco, el Nuevo Testamento lo reafirma diciendo que en Dios no hay mudanza, o sea, no hay cambio ni sombra de variación. La conclusión que nosotros podemos tomar ya de entrada, Dios no cambia de opinión, así como los hombres, ni comete errores. Entonces, ¿qué querrá decir esa palabra que Dios se arrepintió? Está la interpretación clásica, la que la mayoría de nosotros optamos, ahorita ustedes me dirán si es la de ustedes, que es la antropopática. La Biblia tiene dos maneras de darnos a conocer a Dios. Se le conoce como la antropomórfica, es decir, Dios como si tuviera forma humana, pero sabemos que no la tiene, y es por eso que en la Biblia se nos dice los ojos de Dios, las manos de Dios, la espalda de Dios,
pero todos sabemos que Dios no tiene forma humana, pero es una manera lingüística de que el hombre conozca a Dios, y Dios usa el lenguaje humano y también usa la figura antropomórfica, la forma humana, para revelarse, aunque sabemos, como dice el Nuevo Testamento, Dios es espíritu y no tiene un cuerpo como nosotros. Pero también se utiliza el antropopatismo. Patía tiene que ver con afectos o incluso sentimientos, pero es esta manera en cómo Dios se revela, en el sentido de que Dios se enojó, Dios se airó, y ahí entra esta palabra, Dios se arrepintió. Es por esto que nos ayudan las otras versiones cuando dicen Dios le dolió, cuando dicen Dios lo sintió en su corazón, ¿no? Incluso la Reina Valera utiliza las dos. Dios se arrepintió de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. Ya con esto, si terminamos de leer el texto, ya tenemos idea de qué nos está hablando esta palabra arrepentirse. Y está hablando más bien de dolor que de cambio de opinión o cambio de su persona o cambio de su carácter. ¿Cómo entender este cambio en los sentimientos, este cambio en los afectos de Dios? Pues por el pecado. Dios, por su santidad, no puede tener relación con el pecado. Y entonces es una manera de expresar que cuando hay pecado, a Dios le duele y tiene que cambiar ante el pecado. Tiene él que cambiar de afectos. Él no puede amar al pecado. Él aborrece el pecado. Entonces, sus afectos cambian cuando está la presencia de algo que no puede estar por su santidad. Él no deja de ser justo, él no deja de ser santo, él sigue siendo fiel, pero si el hombre es fiel, él puede acercarse. Pero si el hombre es infiel, él tiene que cambiar de afectos y le duele, pero tiene que alejarse. Eso lo vemos repetidamente en todo el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, cuando dice, no entristezcáis al Espíritu. Hay hay un afecto en Dios, y no es que Dios tenga afectos humanos, sino nos está dando a entender que así como un padre, cuando ve a su hijo fallar, le duele y no cambia en ser padre y no cambia en amarlo, pero ya no puede tener el mismo trato con él porque tiene que haber una reprensión, un castigo porque lo ama. Es la misma manera en cómo Dios actúa con nosotros. Entonces, Dios no cambia en su esencia ni en su plan eterno. Pero lo que nos quiere decir el texto es que Él se relaciona verdaderamente con las personas. No es una relación simbólica o imaginaria o etérea. No, realmente Dios está involucrado con todo su ser, con las personas, hasta en forma afectiva, de tal manera que cuando el hombre peca, a él le duele. Quiero enfatizar esto porque la mayoría cree que cuando una persona rechaza a Cristo, Dios se enoja y quiere mandarle los rayos del cielo para destruirlo, cuando la Biblia claramente nos dice que le duele cuando el pecador rechaza, pero se alegra cuando el pecador se arrepiente. Entonces, estos afectos de Dios, estos sentimientos, por decirlo de alguna manera, de Dios, tienen que ver con la situación del hombre delante de él. Él le da gozo el arrepentimiento, pero le da pesar, le pesa en su corazón y le duele cuando el hombre peca y no se arrepiente. Es lo que está sucediendo aquí. A Dios le pesó, a Dios le dolió, Dios se arrepintió. La palabra arrepentir significa cambiar. Algo cambió, ya no puede tener la misma relación de trato porque el hombre está en otra posición y no desea arrepentirse. Entonces es por esto que él se arrepiente de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque la maldad, imagínense a qué niveles estaba la maldad, según nos está narrando Génesis 6, que tuvo que haber un juicio universal. De ese tamaño estaba el nivel de la maldad. Entonces, es ahí donde se da esta frase, y es mejor entonces la interpretación relacional. Dios permanece inmutable, pero reacciona en la historia dependiendo de los seres humanos. No es que Dios dependa de lo que hacemos, sino que Él en su plan, si alguien se arrepiente,
Él cambia sus afectos a afectos de gozo y alegría, lo que ya comentamos. Pero si alguien no se arrepiente, sus afectos son de dolor y de tristeza. Jeremías 18, 7 al 10 nos aclara perfectamente esto y lo voy a leer para que vean que está en consonancia con la palabra que, de arrepentirse. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, dice Dios, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Creo que este pasaje nos aclara perfectamente en qué consiste la palabra arrepentir. Es, ustedes se arrepienten, yo cambio, no les voy a hacer todo el mal que tenía pensado hacer para quien pecara. Pero si no se arrepienten, pues no les voy a poder dar todo el bien que había pensado hacerle al que se arrepintiera. Entonces es clarísimo este texto y no es el único. Ahí les dejo varios para que vean que en estos casos Dios no cambia su carácter, no cambia su esencia, Él sigue siendo justo, sigue siendo santo. ¿Qué es lo que cambia? Su forma de actuar dependiendo de el pecado. Si actúa, si no hay arrepentimiento, con justicia, pero si hay arrepentimiento, con misericordia. Esto nos da para un montón de temas más que no va a ser ahorita no vamos a agotarlos, pero tiene que ver incluso de la importancia del por qué Dios eh, concede su misericordia a unos y a otros no. Y no quería entrar, pero lo voy a mencionar así rápidamente, pero esto se los voy a enviar para que lo analicen más. ¿Por qué Dios no mostró misericordia para los ángeles caídos, pero sí quiso mostrarla para cuando el ser humano cayó? Esto es algo que nos debe de llenar de gratitud y de amor a Dios, y lo menciona los apóstoles. Vean qué dice Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno los entregó a prisión y oscuridad para ser reservados a juicio, pues cuánto más al que rechaza a su hijo, sigue diciendo, ¿no? Y vean que dice Judas: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Es decir, Dios no quiso extender su misericordia a los ángeles caídos, pero quiso extendérsela a los seres humanos para socorrerlos y darles salvación. Esto es una maravilla que yo creo que ni los ángeles que no cayeron se lo pueden explicar. ¿Cómo pudo Dios, en su santidad y justicia, tolerar, soportar, aguantar el pecado y no destruirlos al ser humano inmediatamente cuando ya lo había hecho en el cielo, sino quiso amarlos de tal manera que prefirió otorgarles misericordia? Aquí van a entender esta frase que Dios dice: yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y ahí estamos incluidos los seres humanos. De verdad, este es uno de los temas más apasionantes para vivir toda la vida agradecidos. Pausa y escucho sus comentarios.